Muy buenas tardes. En esta presentación abordaremos la metodología del falsacionismo propuesta por el filósofo de la ciencia Karl Popper. Analizaremos cómo esta postura transforma la forma tradicional de entender el método científico y para ello tomaremos como referencia su obra influyente La lógica de la investigación científica, en la cual Popper expone los principios fundamentales de su pensamiento. Para iniciar, entonces vamos a hablar de Sir Karl Raymond Popper. Nació el 28 de julio de 1912 en Viena, Austria, y falleció un 17 de septiembre de 1994. Fue un filósofo, politólogo y profesor austriaco, nacionalizado británico. Fue célebre por haber fundado el falsacionismo, las teorías de la falsabilidad y el criterio de demarcación. Su campo principal fue la filosofía de la ciencia y la epistemología. El racionalismo crítico fue su base principal, ya que consistía en hacer críticas a las teorías ya establecidas por la ciencia y una oposición al empirismo. Eh, Su idea principal fueron las ciencias empíricas, ya que consideraba que estas no podrían ser probadas sino refutadas. Entonces, lo que significaba que estas debían ser, digamos, examinadas por unos experimentos decisivos. Y por todo lo anterior, pues se plantea el falsacionismo, donde también Popper establece unos criterios de demarcación entre la ciencia y la metafísica, y propone unos procedimientos para poner a prueba la validez de estas teorías científicas. Bueno, para iniciar vamos a hablar de una pequeña introducción de la lógica de la ciencia planteada por Popper. Dice que el hombre de ciencia, sea teórico o experimental, propone unos enunciados y los contrasta paso a paso. Y en el campo ya de las ciencias empíricas, que ya construye hipótesis, ya estas se contrastan con la experiencia a través de alguna serie de experimentos. La tarea de la lógica científica, en este caso, es generar un análisis lógico de tal modo de proceder. Pero, ¿qué son las ciencias empíricas? Las ciencias empíricas son aquellas que poseen métodos inductivos, es decir, a los que se pueden realizar una serie de inferencias pasando de unos enunciados singulares, también llamados particulares, tales como aquellos que se presentan por medio de descripciones, de unos resultados de observaciones o alguna serie o procesos de experimentos, a unos universales que ya serían algunas hipótesis o algunas teorías. Estos enunciados, bueno, aquí hay un punto de vista lógico y es que dista mucho, digamos, de que estemos justificados en inferir en estos enunciados universales partiendo de unos enunciados singulares. Aquí propone una afirmación y, bueno, antes de esta afirmación dice: la ciencia no avanza comprobando teorías, sino intentando refutarlas. Y aquí hace una afirmación, es cuando habla de todos los cisnes son blancos. Es una, es científica solo si se pudiese imaginar que hay una observación que lo contradiga. Por ejemplo, ver un cisne negro. Entonces, con esto, por ejemplo, ver muchos cisnes blancos y afirmar, ¿sí? O concluir que todos los cisnes son blancos. Esto es en cuanto a la introducción que plantea. Pero también encontramos que hay unos problemas, ¿sí? En estos métodos de inducción. Entonces, uno de los problemas, pues, es que la inducción no garantiza
digamos, la verdad. Otro punto es la cuestión acerca si estas están justificadas en inferencias inductivas o bajo qué condiciones están. Y hay otra es de no podemos afirmar que hay no hay reglas, ¿sí? Como tal generales. Siempre va a existir la posibilidad que exista a través de las observaciones y demás, que exista otra ley que llegue a contradecirlas. Y pues por esto se propone el método falsacionista, que es la propuesta de Karl Popper. Esta surge en el siglo XX y surge con la intención de poder validar una teoría de una no teoría, una ciencia a una no ciencia. Entonces se formulan desde la falsabilidad y que puedan llegar a ser refutadas. Entonces la intención es de que se pueda avanzar desde un criterio, desde una forma crítica y no desde una justificación. El falsacionismo es una metodología que sostiene que una hipótesis habrá de ser tomada provisionalmente verdadera mientras que no se encuentre una refutación de la misma mediante un contraejemplo. Por ejemplo, la observación de 1000 cisnes blancos no puede justificar la afirmación de que todos los cisnes son de color blanco, ya que existe la posibilidad de encontrar un cisne de color negro, a menos de que se haga una observación exhaustiva de tiempo y lugar. A continuación, tenemos cuatro características del falsacionismo. La primera es la refutabilidad. Toda teoría debe ser susceptible a ser refutada por algún experimento u observación. Esto quiere decir que si una teoría es totalmente flexible a los procesos de observación, quiere decir que no es falseable y que a su vez no es nada científico. Los procesos de observación deben añadir un conocimiento racional del mundo. Segundo, tenemos la provisionalidad del conocimiento. En la provisionalidad del conocimiento se piensa el conocimiento como provisional y tentativo. Las teorías científicas no se pueden dar o se pueden constatar como totalmente verdaderas, ya que si no pasan por la posibilidad de ser constatadas bajo el método de falsación, no pueden ser corroboradas. Por otro lado, tenemos el proceso de eliminación. Esto quiere decir que la ciencia evoluciona eliminando teorías falsas. Cuando una teoría es refutada, se descarta o modifica y se buscan alternativas de teorías que expliquen mejores los procesos de observación. Esto da la posibilidad en mejoras de la misma. Por otro lado, tenemos las predicciones arriesgadas. Según Popper, las mejores teorías científicas son las que hacen predicciones arriesgadas, es decir, que pueden fácilmente ser refutadas si son incorrectas. Cuanto más arriesgada sea la predicción, más informativa es la teoría si la predicción se constata. Un ejemplo de lo anterior es lo relacionado con la teoría de la relatividad, donde se hizo predicciones sobre el fenómeno de la luz en espacios de grandes masas. Desde la observación habría podido ser refutada, pero a través del tiempo fueron corroborando a través de experimentos posteriores. En conclusión, esta parte del falsacionismo nos muestra que es importante que cualquier teoría se compruebe y que se comprueba a través de la falsación cuando supera las mismas. Ahora bien, tenemos el siguiente proceso que es el de demarcación. Básicamente, la falsación es el criterio de la demarcación.
La demarcación nos muestra la diferencia que hay entre las ciencias y las pseudociencias. Es importante entender que este principio se percibe desde el método hipotético deductivo, que nos muestra lo importante que es generar previamente la hipótesis. Como se bien sabe, tenemos aquí tres características también de la demarcación, las cuales muestran definitivamente que se basa totalmente en la falsabilidad, que se distingue la ciencia de las pseudociencias y no se encuentra en la verificación. Este último, Popper considera que la verificación absoluta es imposible y que la falsabilidad es el criterio adecuado para evaluar la cientificidad de una teoría. En resumen, el criterio de demarcación de Popper basado en la falsibilidad no busca la verificación de las teorías, sino la capacidad de ser sometidas a pruebas empíricas que puedan refutarlas, lo cual distingue la ciencia de la pseudociencia y la metafísica. Las aportaciones que podemos dar es que las hipótesis surgen de la intuición, la imaginación y la creatividad. También el avance de la ciencia se puede entender que no es acumulativo. Y al final, el alcance de la verdad absoluta es imposible. Como podemos ver, los grandes aportes que hace el fasciacionismo a la investigación y a la ciencia son un cimiento importante para considerar que las hipótesis son previamente importantes para el desarrollo de la observación. Así que de este modo podemos decir que este método le ha dado un gran aporte a la investigación.